¿Alguna vez has sentido temblar la tierra bajo tus pies? Ese momento en que todo a tu alrededor pierde estabilidad, cuando el suelo, que parecía sólido y confiable, de repente se mueve como un mar embravecido. Así hablan los terremotos, no solo como fenómenos naturales, sino como advertencias que resuenan desde el corazón de la creación. Y ahora, una advertencia olvidada regresa con fuerza. En 2027, un gran terremoto podría sacudir América Latina como nunca antes. Antes de entrar en este misterio, os invito a hacer un gesto sencillo. Suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu like ahora, porque lo que escucharán aquí no es solo información. Es parte de una cadena profética que el cielo ha permitido que nos llegue. No caminan solos aquí. Somos miles atentos a las señales, y cada gesto suyo fortalece a esta comunidad. Los terremotos siempre se han considerado señales del cielo. En la Biblia anuncian la presencia de Dios, anunciando juicios y revelaciones. En las apariciones marianas, el temblor de la tierra es como una trompeta silenciosa, una advertencia para que la humanidad despierte antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, la profecía olvidada resuena de nuevo, dirigida específicamente a los países de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente este continente tan marcado por la fe, pero también tan herido por la injusticia, la pobreza y la violencia? Esta no es una simple advertencia científica, es una advertencia espiritual, un llamado urgente. La tierra temblará no solo como una reacción natural, sino como reflejo de las grietas invisibles que ya existen en las familias, los pueblos y la propia iglesia. Es como si el cielo dijera, ya no pueden vivir como si nada pasara, el tiempo se acaba. Y quizás pienses, ¿pero acaso no oímos siempre hablar de terremotos? ¿Por qué sería diferente? Precisamente porque esta profecía, olvidada por muchos, regresa con una fecha fija, 2027. Un año que no puede verse como cualquier otro, porque trae señales ocultas y profundas conexiones espirituales. Y en el siguiente bloque descubrirás qué es eso, profecía olvidada, de dónde vino y por qué regresa ahora con tanta fuerza, apuntando directamente al futuro de América Latina. Las advertencias del cielo no se borran con el tiempo. Pueden ser olvidadas por los hombres, silenciadas por la prisa del mundo, ocultadas por voces reticentes a escuchar, pero permanecen como brasas ardientes, listas para reavivarse cuando llegue el momento señalado. Así es ahora. Una antigua profecía, anunciada por visionarios y confirmada por señales terrenales, regresa con fuerza a nuestro tiempo, señalando un año específico, 2027. Esta profecía hablaba de un gran terremoto, no solo como un desastre natural, sino como advertencia profética. Videntes de diferentes épocas describieron el temblor de la tierra como si intentara expulsar el peso de los pecados de la humanidad. La Biblia ya predijo que, en el fin de los tiempos, la creación gemiría como una mujer en dolores de parto, y los terremotos serían como trompetas que despertarían a la gente. ¿Pero por qué el año 2027? Porque es la convergencia de señales que no se pueden ignorar. Los científicos señalan ciclos sísmicos que se intensifican precisamente durante este periodo, y los místicos informan que este será el año en que las profecías latentes despertarán. No es solo una coincidencia, es la sincronicidad entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y el cielo. Y aquí está el detalle más inquietante. Esta profecía estaba latente. Muchos lo consideraban lejano, casi una leyenda. Pero ahora, dado lo que ya estamos viendo, el aumento de terremotos, el despertar de los volcanes, inundaciones inesperadas, un intenso cambio climático, todo parece estar alineándose, como si la creación misma confirmara que ha llegado el momento de su realización. El olvido humano no borra la memoria de Dios. Lo que una vez fue anunciado e ignorado, ahora regresa con el doble de peso. 2027 no será solo un número más en el calendario. Será el año en que la advertencia se alzará ante la humanidad como un destello de luz inocultable. Y en el siguiente bloque entenderás por qué América Latina está en el centro de esta advertencia. ¿Por qué no Europa, Asia o Estados Unidos? ¿Qué convierte a este continente en el escenario elegido para el gran terremoto que se aproxima? Si la profecía habla de terremotos como señales, ¿por qué el cielo permitiría precisamente eso? ¿América Latina fue el escenario de tal advertencia? No es casualidad. Cada continente tiene su propia misión espiritual,
y Latinoamérica siempre ha llevado una huella especial. Es el continente de la fe mariana, de la profunda devoción, de un pueblo que construyó su identidad bajo la mirada de la Virgen María. Desde México con Nuestra Señora de Guadalupe hasta Brasil con Nuestra Señora de Aparecida, cada nación lleva en sí un sello espiritual que la conecta directamente con el corazón de la Madre. Pero este privilegio conlleva una responsabilidad. Latinoamérica fue elegida como el Jardín de María, pero hoy se ve asfixiada por crisis de fe, injusticia social, corrupción y violencia. Los altares siguen llenos de flores, pero muchos corazones están secos. Las iglesias siguen en pie, pero muchos bancos ya no están llenos de la misma devoción de antes. Es como si el continente que tanto ha recibido estuviera ahora llamado a despertar de su indiferencia. Y la tierra habla cuando el hombre calla. No es casualidad que muchos países latinoamericanos hayan experimentado terremotos de gran magnitud. Chile, México, Perú y Centroamérica tienen un historial de temblores devastadores. Pero la profecía anuncia algo diferente. Un terremoto no solo físico, sino espiritual, una señal que llegará a toda la región como un llamado a la conversión. El terremoto también es una metáfora, sacude lo que parecía estable. ¿Y qué es Latinoamérica hoy sino una tierra marcada por la inestabilidad? Economías frágiles, gobiernos corruptos, divisiones internas y, sobre todo, una fe que necesita purificación. Cuando la profecía habla de un temblor de tierra, no se trata solo de geología, refleja las grietas en el alma de un continente que debe elegir entre la luz y la oscuridad. Y por eso, no se puede ignorar el 2027. Este será el año en que las grietas de la tierra revelen las grietas del corazón humano. El terremoto vendrá no solo para destruir, sino para despertar. Será un llamado a la humildad, la penitencia y la oración para que Latinoamérica vuelva a ser el faro espiritual que el cielo anhela. Y aquí os invito a un acto de fe. Escribid en los comentarios: mi nación volverá a la luz, y declara el nombre de tu país. Porque esta profecía no es solo colectiva, sino también personal. Cada nación puede elegir su respuesta a la advertencia. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué países estarán en el centro de este gran shock? La profecía no carece de detalles. En la siguiente sección, descubrirá qué naciones latinoamericanas soportan el peso de esta advertencia y por qué se mencionan sus nombres cuando se menciona el año 2027. La profecía olvidada no habla de un terremoto aislado, sino de un movimiento de tierra que afectará especialmente a algunos países latinoamericanos. Lugares donde la fe es firme, pero donde también se multiplican la injusticia, la división y el olvido de Dios. Estos países no fueron elegidos al azar. Cada uno tiene una misión espiritual, y por eso mismo serán llamados a la purificación por el temblor de tierra. El Chile es el primer nombre que resuena en esta advertencia. Conocida por su historial de grandes terremotos, volverá a ser escenario de una conmoción que no solo será física, sino también espiritual. Es como si cada fisura en su suelo reflejara también las grietas de una sociedad que necesita volver a la luz. El México, tan amado por la Virgen de Guadalupe, también aparece en este anuncio. Si la Madre eligió este país para dejar su mayor muestra de ternura, es porque tiene una misión especial para todo el continente, pero al mismo tiempo será puesto a prueba por la inestabilidad de la tierra, como recordatorio de que no puede abandonar su vocación espiritual. El Perú, guardián de los Andes y marcado por tradiciones ancestrales, también se encuentra entre los países mencionados. Su historia es de resistencia y fe, pero también de desafíos y desigualdades. El terremoto, como advertencia, será un llamado a la conversión y la reconciliación. A América Central también se destaca la fragilidad de sus estructuras geológicas y sociales. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, pueblos sencillos, a menudo sufrientes, pero profundamente marianos. La profecía habla de temblores en esta región como un llamado a que sus heridas se conviertan en fuentes de esperanza. Y no podemos olvidarnos de la Colombia marcado por décadas de violencia, pero también por corazones ardientes de fe. La tierra, al estremecerse, será señal de que este pueblo debe renacer en la unidad y la oración. Estos son los nombres que nos vienen a la mente cuando hablamos de profecía. Países diferentes, pero todos unidos por una advertencia común. En 2027, el temblor de la tierra también sacudirá las conciencias.
no solo será destrucción, sino un llamado a la renovación espiritual. Y os invito a escribir en los comentarios: Señor, cuida mi país, proclamando el nombre de su nación. Porque cada palabra de fe tiene el poder de interceder ante el cielo. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué los terremotos se ven como señales de Dios y no solo como fenómenos naturales? La respuesta se esconde en las Escrituras y en las apariciones marianas, y eso es lo que descubrirás en la siguiente sección. En el lenguaje del cielo, nada ocurre por casualidad. Lo que para la ciencia es simplemente el movimiento de las placas tectónicas, para Dios también puede ser una señal. Y entre todos los fenómenos naturales, pocos tienen un peso simbólico tan grande como el terremotos. No solo sacuden edificios y ciudades, sacuden certezas, rompen seguridades, recuerdan al hombre que ni siquiera la tierra bajo sus pies es estable sin la mano de Dios. En la Biblia, los terremotos siempre aparecen en momentos decisivos. Cuando Moisés recibió la ley en el Sinaí, el monte tembló, demostrando la presencia del Todopoderoso. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús murió en la cruz, hubo un gran terremoto, e incluso las rocas se partieron antes del sacrificio del Hijo de Dios. En el Apocalipsis, Juan describe los temblores que acompañan al sonido de las trompetas como señales de juicio y revelación. Los terremotos son, por lo tanto, el lenguaje de la tierra cuando el cielo quiere llamar la atención. Y María, en sus apariciones, no guarda silencio ante las señales de la naturaleza. En Fátima, advirtió que las guerras y los desastres naturales serían consecuencia del pecado humano. En la Salet, habló de los desastres y los cambios en la tierra como reflejo de la desobediencia a Dios. En Akita, Japón, sus mensajes mencionan el sufrimiento que afectaría a toda la creación. No es exagerado pensar, entonces, que los terremotos son advertencias permitidas por Dios para despertar a una humanidad que insiste en el letargo espiritual. El terremoto no es solo destrucción, es una metáfora del corazón humano. Así como la tierra se agrieta y expone sus defectos, nosotros también escondemos fisuras en nuestras vidas, pecados sin confesar, heridas sin sanar, divisiones sin resolver. Cuando la tierra tiembla, nos recuerda que nada es sólido a menos que esté construido sobre la verdadera roca, que es Cristo. Y aquí está la clave. En 2027, cuando la profecía habla de grandes temblores en Latinoamérica, no se trata solo de edificios que caen, sino de corazones que se estremecen. Es un llamado de Dios para que abandonemos las falsas seguridades y regresemos a las fuentes puras de la fe. Es María diciendo: tienes que despertar antes de que sea demasiado tarde. Y os invito ahora a que manifestéis en los comentarios: quiero construir mi vida sobre la roca. Porque al decir esto, estás eligiendo la estabilidad de Cristo por encima de la fragilidad del mundo. Pero hay más. Los terremotos, además de ser advertencias, también anuncian cambios. Vienen no solo para derribar, sino para preparar el terreno para algo nuevo. Y eso es lo que entenderemos en la siguiente sección. ¿Por qué la profecía de 2027 no solo habla de destrucción, sino también purificación y preparación por un tiempo más largo? ¿Por qué la profecía señala precisamente el año de 2027? ¿Por qué no antes o después? La respuesta reside en el misterio del tiempo de Dios. El cielo no se rige por calendarios humanos, pero cuando María habla de fechas, es porque hay un marco espiritual. Eso no se puede ignorar. Muchos estudiosos de las apariciones han señalado que la década en la que vivimos es una encrucijada para la humanidad. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Crisis globales, divisiones dentro de la iglesia, un aumento de los desastres naturales. Todo parece converger, y 2027 parece ser el punto culminante de esta convergencia. Es como si el reloj profético del cielo estuviera a punto de sonar, marcando no el final, sino el comienzo de una nueva era. Gran purificación. Esta purificación no vendrá solo por el temblor de la tierra, también vendrá por el estremecimiento de las conciencias. Así como caen las ciudades, también caen las máscaras. Así como se hacen añicos los edificios, también se desmoronan las falsas seguridades humanas. Será el momento en que Dios permitirá que todo lo inestable se derrumbe, para que solo lo eterno permanezca en pie. Latinoamérica será llamada a cruzar este valle.
no porque Dios quiera castigar, sino porque quiere purificar. El continente que tantas veces ha sido refugio de fe, que acogió a millones a los pies de María en Guadalupe y Aparecida, ahora necesita redescubrir su vocación espiritual. Y el terremoto, más que una catástrofe, será sacudir misericordioso desde el cielo, diciendo: «Despierta, todavía hay tiempo». Pero no piensen que esta purificación será solo dolorosa. Al contrario, también será el comienzo de milagros extraordinarios. En medio del caos, muchos experimentarán conversiones repentinas, familias serán restauradas y personas que vivían alejadas de la fe se arrodillarán llorando ante las imágenes de la Virgen. La purificación da paso a la gracia, así como la poda da paso a nuevos frutos. Y quiero que hagas un acto de entrega ahora. Escribe en los comentarios: «Señor, purifica mi casa». Porque esta frase es más que palabras. Es una decisión espiritual de dejar que la gracia de Dios limpie tu vida de las contaminaciones del mundo. Pero la profecía no termina ahí. La pregunta que resuena es: ¿qué pasará después de la purificación? ¿Cómo reaccionarán las familias, los pueblos e incluso la iglesia misma ante este momento en el que todo será sacudido? Y en el siguiente bloque, descubrirás qué es consecuencias directas del gran terremoto de 2027, no solo a nivel material, sino también en las familias y en la fe de millones de personas. Cuando la tierra tiembla, no solo caen muros, sino también certezas. El gran terremoto de 2027 traerá consecuencias visibles e invisibles, físicas y espirituales, que marcarán a toda una generación. Familias, pueblos e incluso la propia iglesia sentirán el impacto de este llamado del cielo. En las familias, el dolor será inevitable. Muchos perderán sus hogares, posesiones y recuerdos para toda la vida. Otros, con mayor dolor, perderán a sus seres queridos. Pero en medio del dolor y la ruina, surgirá algo inesperado: la unidad. Hogares divididos se reconciliarán ante el dolor. Padres e hijos que no se habían hablado se abrazarán. Las parejas en crisis hallarán fuerza en la oración. Es como si el terremoto, al destruir muros de hormigón, también derribara los muros invisibles que separaban los corazones. En la sociedad, el caos inicial dará paso a un despertar. Muchos que vivían con indiferencia reconocerán que la vida no se sustenta solo con dinero, poder ni ciencia. El temblor de la tierra revelará el derrumbe de las falsas seguridades. Y quienes comprendan la señal recurrirán a Dios como única fuente de esperanza. Pero las consecuencias más intensas podrían sentirse dentro de la propia iglesia. Por un lado, multitudes regresarán a los templos pidiendo perdón y buscando consuelo. Confesiones en misa, lágrimas ante el Santísimo Sacramento, rosarios rezados con un fervor sin precedentes. Será un florecimiento espiritual en medio de las ruinas. Por otro lado, sin embargo, también surgirá la división. Algunos pastores rechazarán la idea de que el terremoto fue una advertencia del cielo, tratándolo simplemente como un fenómeno natural. Otros se levantarán con valentía, diciendo: «Es María quien nos llama a la conversión». Esta división dentro de la iglesia será dolorosa, pero también necesaria, porque mostrará claramente quién camina en la luz y quién prefiere el silencio de la oscuridad. Y aún habrá milagros. Familias enteras salvadas inexplicablemente, iglesias que permanecen en pie en medio del derrumbe, imágenes de María halladas intactas bajo los escombros. Estas señales serán faros de esperanza, mostrando que, incluso en las pruebas, la madre no abandona a sus hijos. Y os invito ahora a que manifestéis en los comentarios: «Mi familia será guardada por la luz de María». Esta frase es un escudo espiritual, una entrega para que tu hogar esté entre los que verán milagros, en medio de la purificación. Pero no piensen que el terremoto será el final. Será solo el principio. Porque después, la humanidad entrará en un periodo aún más decisivo. La preparación para acontecimientos mayores que vendrán del cielo, señales que trascienden la tierra y que pondrán a todos ante una decisión definitiva. Y en el siguiente bloque comprenderás por qué este terremoto es justo el primer paso de una profecía aún más amplia, un ciclo de advertencias que culminará en la gran señal que cambiará para siempre la historia humana. El gran terremoto de 2027 no será el último capítulo de la historia,
sino simplemente el comienzo de una serie de advertencias que el cielo ha proporcionado para despertar a la humanidad. Vendrá como un primer toque de trompeta, que sacudió no solo los cimientos de la tierra, sino también los del corazón humano. Después de él, el mundo ya no podrá vivir en la indiferencia. Las profecías siempre nos muestran que las señales vienen por etapas. Primero, la tierra tiembla. Luego, los cielos hablan. Así como en Fátima hubo señales en el sol, y en Akita hubo señales de fuego y lágrimas, ahora el terremoto dará paso a manifestaciones aún mayores. Es como si el cielo dijera, escuchen, porque esto es solo el comienzo. Latinoamérica, elegida como escenario del primer temblor, también será llamada a dar testimonio al mundo. El terremoto será una alerta regional que tendrá eco global. Pero pronto surgirán señales que no se limitarán a un solo continente. Fenómenos celestes, cambios climáticos sin precedentes, divisiones internas cada vez más expuestas dentro de la propia Iglesia. El terremoto es solo el comienzo de un proceso que llevará a la humanidad al límite. Y a lo largo de este camino, surgirá una separación cada vez más clara, quienes escuchan y observan, y quienes se burlan y endurecen su corazón. Las familias, ya marcadas por el impacto, se enfrentarán a decisiones, continuar en oración o volver a la indiferencia. Los gobiernos, presionados por el caos, tendrán que elegir entre reconocer la señal o reducirla a una mera catástrofe natural. Pero en medio de este doloroso proceso, María formará su ejército silencioso, un pueblo que no se dejará engañar, que permanece fiel al rosario, que mantiene viva la llama de la fe incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Estos serán los guardianes de la esperanza, quienes prepararán el terreno para la señal definitiva que vendrá después. Y quiero que ahora lo declares en los comentarios. Señor, prepárame para las señales que vienen. Porque esta frase es como un voto espiritual, poniendo tu vida en el camino de la vigilancia y la preparación. Pero la pregunta que resuena es, si el terremoto de 2027 es solo el comienzo, ¿cuál será la próxima señal? ¿Qué prepara el cielo después de este primer toque de trompeta? Y en la siguiente sección, descubrirás cómo la profecía no solo habla de terremotos, sino también de grandes señales en el cielo, y por qué estas señales celestiales serán aún más decisivas para la humanidad que cualquier terremoto. Después del temblor de tierra en 2027, muchos pensarán que la advertencia ha terminado, pero la profecía es clara. La tierra tiembla primero, el cielo habla después. El terremoto será solo el comienzo. El verdadero impacto llegará cuando las señales dejen de estar justo debajo de nuestros pies y comiencen a brillar o desvanecerse sobre nuestras cabezas. Desde la antigüedad, el cielo ha usado el firmamento como un libro abierto. El profeta Joel dijo, «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor». En el Apocalipsis, Juan describe estrellas que caen como higos verdes y un cielo enrollado como un pergamino. Y en muchas apariciones, María advirtió que habría señales extraordinarias en el sol, la luna y las estrellas, para que nadie pudiera decir que no fue advertido. Estas señales no serán simples eclipses ni auroras boreales. Serán manifestaciones grandiosas e innegables que confrontarán a la humanidad con la misma disyuntiva: creer o burlarse. Habrá noches en las que el cielo se teñirá de rojo, lunas que parecerán sangrar, destellos repentinos de luz que cruzarán horizontes enteros. Algunos científicos intentarán explicarlo, pero en el fondo, incluso ellos lo sabrán. El cielo está hablando. Estas señales servirán para confirmar lo que el terremoto ya anunció. La humanidad debe cambiar su rumbo. Así como la tierra gimió, los cielos también clamarán. Un clamor silencioso pero irresistible que llegará a los ojos de todos los pueblos. Y será en ese momento que la división se hará aún más evidente. Algunos alzarán las manos en oración, reconociendo la voz de Dios. Otros cerrarán los ojos y se taparán los oídos, prefiriendo creer que es mera coincidencia. Y María, la mujer vestida de sol, estará presente como un signo entre los signos. Muchos verán su presencia en visiones celestiales. Otros la reconocerán en milagros discretos, pero todos sentirán en su corazón que el manto de la Madre cubre a la humanidad en este tiempo de advertencia. Y quiero que ahora lo declares en los comentarios. Señor, abre mis ojos a las señales del cielo.
porque la profecía no es solo ver, sino interpretar, discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia y al mundo. Pero no se equivoquen. Las señales en el cielo no vendrán para embellecer, sino para preparar. Serán el preludio de algo aún más intenso, un momento en el que la humanidad se enfrentará a una elección definitiva, no solo como individuos, sino como pueblos y naciones enteras. Y en el siguiente bloque comprenderás cómo se conectarán estos signos celestiales. La decisión final de la humanidad, un enfrentamiento inevitable entre la luz y la oscuridad que marcará los días posteriores al gran terremoto. Después del temblor de la Tierra en 2027 y de las señales que el cielo muestre, la humanidad no tendrá más excusas. El gran terremoto será solo el comienzo. Las señales celestiales serán la confirmación, pero lo que viene después será aún más decisivo. El momento de la elección final. Este será un tiempo en el que no habrá lugar para la neutralidad. Cada persona, cada familia, cada nación será llamada a tomar una postura ante la luz o la oscuridad. Las señales no dejarán lugar a dudas, pero sí a la decisión. Porque Dios nunca fuerza, Él llama. Y la respuesta pertenece a cada corazón. Las Escrituras ya habían predicho que llegaría un tiempo en que el trigo se separaría de la paja. Este tiempo comenzará a desplegarse ante nuestros ojos. Quienes reconozcan las señales se arrepentirán con lágrimas, buscarán los sacramentos y acogerán a María como su refugio. Pero quienes la rechacen, incluso mientras el cielo clama, endurecerán aún más sus corazones, hundiéndolos en una oscuridad irreversible. Y la división será evidente. Familias enteras pueden salvarse con la oración de un solo corazón fiel. Pero también habrá hogares destrozados, donde algunos se arrodillarán ante la luz y otros se burlarán de ella. Este será el dolor más profundo. Comprender que la elección es personal y ni siquiera los lazos de sangre pueden forzar la decisión. Los gobiernos, presionados por el pánico popular, también estarán divididos. Algunos convocarán oraciones públicas, invocando la protección del cielo. Otros se endurecerán, intentando explicar o controlar lo inexplicable. La Iglesia, a su vez, vivirá su mayor enfrentamiento interno. Obispos y sacerdotes divididos entre acoger la señal o tratarla como una ilusión. Pero en medio de la confusión, María sostendrá a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los que siempre han creído. Este es el núcleo de la profecía. El terremoto sacude la tierra. Las señales celestiales nos abren los ojos, pero la decisión final recae en cada uno de nosotros. Y aquí está lo inesperado. La decisión no se tratará solo de creencias o palabras, sino de fidelidad hasta el final. Y ahora os invito a escribir en los comentarios: elijo la luz de María, porque esta declaración es más que una interacción. Es un acto espiritual, una bandera izada en medio del campo de batalla. Pero aún no es el fin, porque tras la decisión vendrá la prueba final, la persecución global de los fieles, un tiempo en el que el mundo intentará extinguir la luz de los elegidos, pero será precisamente en ese momento cuando María demostrará con mayor claridad el poder de su inmaculado corazón. Y en el siguiente bloque descubrirás cómo esta persecución global se manifestará y, como ya lo ha prometido la Madre, estará presente como refugio, aún en la noche más oscura. Cuando la humanidad se enfrente a la decisión final, la división será inevitable. Algunos se arrodillarán ante la luz, otros la rechazarán. Y, como ha sucedido tantas veces en la historia, quienes elijan la fidelidad a Cristo y a María serán perseguidos. Pero esta vez, no será algo local ni aislado. Será una persecución global, organizada, sistemática, que involucrará a los gobiernos, a las sociedades, e incluso a parte de la propia Iglesia. Se aprobarán leyes en diferentes países que restringirán la práctica de la fe. La oración pública será ridiculizada. Los símbolos cristianos serán derribados y las voces que proclaman la verdad serán silenciadas. El simple acto de llevar un rosario o pronunciar el nombre de María puede ser visto como un acto de rebelión. El mundo, ya sacudido desde la tierra hasta el cielo, intentará extinguir la única llama que aún permanece, la de los corazones fieles. Y como María ya advirtió en la Salet y Akita, la división se extenderá por la propia Iglesia. Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes.
Algunos se levantarán para apoyar al pueblo en la oración y la penitencia, pero otros, cediendo al miedo o al orgullo, negarán las señales y perseguirán a los que permanecen fieles. El rebaño parecerá disperso, pero en ese tiempo María se revelará aún más como madre y refugio. En medio de esta persecución, muchos experimentarán liberaciones extraordinarias. Familias ocultas serán protegidas milagrosamente. Niños encontrarán refugio en medio del caos. Pequeñas iglesias resistirán como fortalezas invisibles. Será un tiempo en que el manto de María cubrirá a quienes no abandonen su fe, incluso bajo amenaza. Pero también será tiempo de mártires. Hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños darán su vida en testimonio de su amor por Cristo. La sangre derramada se convertirá en la semilla del triunfo final. El enemigo creerá estar venciendo, pero solo estará acelerando su derrota. Porque como siempre, donde hay martirio, hay victoria de la fe. Y aquí os invito a declarar con valentía: María, sé mi refugio en la persecución. Esta frase es más que un comentario. Es un acto espiritual, una petición para que la Madre no te deje vacilar cuando llegue la prueba. Pero esta persecución, por dura que sea, no será el fin. Solo será la última noche antes del amanecer, porque después de ella, el cielo intervendrá abrumadoramente con gran milagro público, signo visible para todos que demostrará que María nunca abandonó a sus hijos. Y en el siguiente bloque, descubriréis cómo será esto, gran milagro prometido, dónde aparecerá y por qué marcará el inicio del triunfo sobre las tinieblas. Cuando la persecución alcance su punto álgido, cuando parezca que la fe ha sido aplastada y la voz de los hijos de Dios silenciada, el cielo intervendrá con poder y ternura. Será entonces cuando, gran milagro público, no será un secreto, no se restringirá a un grupo pequeño, será visible para todos los pueblos, una señal tan clara que incluso los corazones más duros temblarán. Este milagro será como una herida abierta en el corazón del enemigo y un bálsamo sanador para los hijos de la luz. Muchos videntes ya habían hablado de una señal extraordinaria que permanecería en la tierra, imposible de borrar. No un espectáculo para contemplar, sino un testimonio perdurable de que María está presente y de que la promesa de triunfo ya ha comenzado a cumplirse. Imagínense, multitudes reunidas, algunos rezando en silencio, otros solo por curiosidad o incluso por burla. De repente, el cielo se abre y un cruz de luz resplandeciente surge, iluminando toda la tierra. Esta cruz no será como un fuego destructor, sino como una luz suave que penetra el alma. Al mismo tiempo, manantiales de agua pura brotarán en lugares inesperados, como si el cielo limpiara el mundo de las aguas contaminadas que una vez sirvieron de advertencia. Y no serán solo señales en el cielo y en la tierra. Habrá curaciones de enfermedades incurables, conversiones repentinas, reconciliaciones milagrosas. Personas que vivían alejadas de la fe caerán de rodillas entre lágrimas, reconociendo la presencia de la Madre. Familias enteras se reunirán, las personas se abrazarán como hermanos. Será un tiempo de gracia sobre la abundancia, en medio del caos, de la persecución. Pero como siempre, habrá división. Muchos acogerán el milagro como una señal de esperanza y amor, pero otros se endurecerán aún más, llamándolo ilusión, manipulación y engaño. La luz, en lugar de alcanzar a todos por igual, revelará quiénes realmente desean la verdad y quiénes prefieren permanecer en la oscuridad. Este milagro también será un presagio de lo que está por venir. No pondrá fin a la historia, pero será el estandarte que se alzará en el campo de batalla, demostrando que el triunfo del Inmaculado Corazón es inevitable. El enemigo aún intentará su ofensiva final, pero será demasiado tarde. La victoria quedará sellada en el cielo y en la tierra. Y os invito ahora a proclamar con fe: creo en el milagro de María. Esta frase es más que palabras. Es un sello espiritual, una confesión de confianza en la Madre que nunca abandona a sus hijos. Pero aún queda un paso, porque incluso después del gran milagro, vendrá prueba final de la humanidad, cuando parezca, por un breve instante, que el mal ha triunfado. Será el último ataque de la oscuridad, antes del amanecer definitivo. Y en el siguiente bloque comprenderás cómo será esto. Prueba final, el periodo más oscuro de la historia,
que prepara el camino para la intervención final del cielo y el triunfo de María. El gran milagro reavivará la fe en multitudes, traerá lágrimas de esperanza y curaciones inesperadas, pero también despertará la ira del enemigo. Y como sucede antes del amanecer, cuando la noche parece más oscura, así será esta vez. La humanidad cruzará el prueba final, el período más denso de oscuridad, en el que parecerá que el mal ha triunfado. Será un tiempo de silencio divino. Muchos mirarán al cielo y dirán: Señor, ¿por qué nos has abandonado? El consuelo será mínimo, los consuelos espirituales escasos, e incluso los más fieles sentirán la tentación de la desesperación. Esta será la criba final, el momento en que cada corazón será probado profundamente. ¿Permanecerá, fiel incluso sin sentir nada? ¿Seguirá creyendo cuando todas las señales parezcan haber desaparecido? La persecución, que ya ha sacudido a tantas familias, se intensificará aún más. Los cristianos serán perseguidos como criminales, las iglesias serán destruidas o profanadas, y las comunidades se verán obligadas a esconderse. Será una época en la que llevar un simple rosario se considerará rebelión y rezar en público, una provocación. La creación misma reflejará este peso. Cielos oscurecidos, violentas tormentas, fenómenos inexplicables en las estrellas. Toda la naturaleza parecerá gritar de dolor. La Tierra, que ya gimió en el gran terremoto de 2027, ahora participará en esta batalla como si fuera parte viva del juicio de Dios. Pero también será el tiempo de los santos más grandes de la historia. Hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños se alzarán con valentía sobrenatural, dando testimonio de su fe en medio de la oscuridad. La sangre de los mártires se convertirá en semilla de vida, el sacrificio supremo que apresura el triunfo definitivo. El enemigo creerá haber vencido, pero solo estará sellando su propia derrota. Y en ese momento, María no abandonará a sus hijos. No impedirá la prueba, sino que estará presente como refugio invisible, sosteniendo a quienes confían en ella. Muchos tendrán sueños o visiones reconfortantes. Otros sentirán una paz inexplicable en medio de su dolor. Será el último abrazo de la madre antes de la victoria. Y quiero invitarte a que declares: ahora, María, resistiré hasta el final. Esta frase es más que una oración. Es un voto espiritual, una promesa personal de no abandonar la luz incluso cuando todo parece perdido. Esta será la última noche, larga y agonizante, pero como cada noche terminará. Y cuando llegue ese final, el amanecer del triunfo será tan brillante que nadie podrá dudarlo. El Inmaculado Corazón de María se manifestará en gloria, trayendo consigo la victoria definitiva prometida desde Fátima. Y en el siguiente bloque, veréis cómo será esto. Intervención final del cielo, cuando la noche más oscura será rota por la luz eterna y el triunfo del Inmaculado Corazón brillará sobre toda la humanidad. La noche de la prueba final será larga y dolorosa, pero no eterna. Cuando el mundo crea que todo ha terminado, cuando el mal parezca haber triunfado definitivamente, el cielo intervendrá con contundencia. Será el momento que los profetas predijeron, los santos esperaron y María prometió en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. De repente los cielos se abrirán. Aparecerá un resplandor indescriptible, no como el brillo del sol o la luna, sino como una luz eterna que lo envuelve todo. Esta luz no vendrá a destruir, sino a purificar. Penetrará corazones, disipará las tinieblas y hará que toda rodilla se doble. Será imposible resistir. Incluso quienes se burlaron reconocerán que algo sobrenatural se ha apoderado del mundo. Y en el centro de esa luz estará María, no como una estatua lejana, sino como Madre Viva Reina resplandeciente, vestida de sol, coronada de estrellas. Su manto se extenderá sobre la humanidad como un inmenso escudo, envolviendo a pueblos y naciones. La tierra, que gemía en terremotos y tormentas, se aquietará ante ella. El enemigo, que creía haber vencido, será desenmascarado y derrotado ante todos. Las familias experimentarán la reconciliación. Los pueblos divididos se unirán en oración. Las guerras cesarán inexplicablemente, y los corazones de los fieles sentirán una paz nunca antes experimentada. No será simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo nuevo.
la victoria de la luz sobre las tinieblas, el cumplimiento de una promesa que parecía lejana. La Iglesia, tan herida, renacerá purificada. Ya no estará marcada por divisiones internas, sino por una fe sencilla y ardiente. Sacerdotes, obispos y fieles volverán a unirse en torno al altar, no por tradición, sino por amor verdadero. Será una iglesia renovada, quizás más pequeña, pero mucho más fiel, sostenida por el triunfo del Inmaculado Corazón. Y la creación misma compartirá este triunfo. Los cielos exhibirán una claridad sin precedentes, los ríos correrán claros, la naturaleza florecerá como si respirara aliviada tras tanto sufrimiento. Será como un nuevo comienzo, un presagio de la eternidad que ya se acerca. Y quiero invitaros a proclamar ahora con todas vuestras fuerzas: el corazón de María triunfará en mi vida. Porque este triunfo no será solo colectivo, sino también personal. Todo corazón que permanezca fiel verá la victoria manifestarse en su interior, como una luz que ninguna oscuridad podrá extinguir. Pero recuerda, el triunfo no significa que la vigilancia haya terminado. Es victoria, pero también un llamado a la humanidad a permanecer fiel hasta el final. El reloj del cielo sigue corriendo, y cada uno de nosotros está llamado a permanecer despierto, custodiando la llama que María encendió. Y en el siguiente bloque, el último de esta serie, veréis cómo será este triunfo comienzo de un nuevo tiempo, y cómo depende de cada uno de nosotros mantener viva la promesa, preparándonos para lo que está por venir. Después de la noche más oscura, después de la prueba final y la intervención aplastante del cielo, el mundo entrará en un nuevo tiempo. No será todavía la eternidad, pero será como un soplo de gracia, un periodo en el que la humanidad experimentará el triunfo visible del corazón inmaculado de María. Las naciones, antes divididas, comenzarán a reconciliarse. Los pueblos enemigos se unirán. Las familias destrozadas por la persecución volverán a unirse en oración. La paz no será simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de la luz, como un bálsamo derramado sobre las heridas de la historia. La Iglesia, purificada por el fuego de las divisiones y las persecuciones, florecerá de nuevo. Ya no será grandiosa en poder humano, sino hermosa en sencillez y fidelidad. Se buscarán los sacramentos con hambre espiritual. Las iglesias volverán a llenarse y se rezará el rosario como nunca antes. Será un tiempo de renovación, un renacimiento de la fe, y la creación misma se unirá a este nuevo cántico. La tierra, que gemía con terremotos, hambrunas y catástrofes, comenzará a mostrar signos de equilibrio y belleza. Ríos limpios, campos fértiles, cielos serenos. Será como si toda la naturaleza respirara el alivio de la victoria de María. Pero esta nueva era no será solo colectiva, también será personal. Cada corazón que perseveró sentirá en su interior una paz indescriptible, la certeza de que la resistencia valió la pena. Será como beber de un manantial puro tras cruzar un desierto. Y os invito ahora a sellar este momento escribiendo en los comentarios: el corazón de María reina en mi vida. Esta frase es un compromiso de vivir ya aquí, en el presente, la promesa del triunfo. Pero recuerda, incluso después del triunfo, la vigilancia continúa. El reloj del cielo sigue corriendo, y cada generación será llamada a custodiar esta llama hasta el final. Esta nueva era es tanto un don como una responsabilidad. El triunfo no es solo la victoria de María, es también una invitación para que cada uno de nosotros sea custodio de la luz que ella trajo. Lo inesperado es que el gran terremoto de 2027 no se limitará a Latinoamérica. Será solo la primera de una serie de señales que ya se han anunciado y que ahora comienzan a alinearse ante nuestros ojos. El temblor de la tierra será solo la primera trompeta, la primera advertencia, pero no la última. Porque las señales que vendrán ya no vendrán de la tierra, sino desde el cielo, y cuando esto suceda, no habrá duda. Todo el cielo hablará a la humanidad. Destellos inexplicables, lunas ensangrentadas, cruces luminosas que cruzan los horizontes. Todo lo que parecía leyenda o metáfora comenzará a hacerse realidad ante los ojos del mundo. Y si ya te asusta lo que se reveló sobre 2027, prepara tu corazón. Porque lo que viene después podría cambiar la historia de la humanidad para siempre.
Lo inesperado es que el gran terremoto de 2027 no se limitará a Latinoamérica. Será solo la primera de una serie de señales que ya se han anunciado y que ahora comienzan a alinearse ante nuestros ojos. El temblor de la Tierra será solo la primera trompeta, la primera advertencia, pero no la última. Porque las señales que vendrán ya no vendrán de la Tierra, sino desde el cielo, y cuando esto suceda, no habrá duda. Todo el cielo hablará a la humanidad. Destellos inexplicables, lunas ensangrentadas, cruces luminosas que cruzan los horizontes. Todo lo que parecía leyenda o metáfora comenzará a hacerse realidad ante los ojos del mundo. Y si ya te asusta lo que se reveló sobre 2027, prepara tu corazón, porque lo que viene después podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Cuando la señal definitiva resuene en el corazón de cada ser humano, el impacto no se limitará a las conciencias individuales. Naciones enteras se estremecerán como árboles sacudidos por un viento repentino. Porque si cada persona mira su alma ante Dios, cada pueblo también se verá obligado a mirar su propia historia. Los gobiernos, hasta ahora firmes en sus ideologías, se encontrarán sin respuestas. Muchos líderes se rendirán en secreto, confesando que el poder ya no les pertenece. Otros, endurecidos, optarán por manipular la señal, intentando transformarla en un arma política o un espectáculo para distraer a las masas. Este será el momento en que quedará claro: no son las armas, ni el dinero, ni las leyes humanas lo que sostiene al pueblo, sino la mano invisible del Creador. Las naciones que ya se habían alejado de sus raíces cristianas enfrentarán crisis aún más profundas. Catedrales transformadas en museos, templos vaciados, la fe reducida a folclore. Todo esto se revelará como una fuente contaminada, y las repercusiones serán inmediatas: colapso moral, divisiones internas e incapacidad para afrontar la verdad que se impone. Pero también habrá otra cara. Quienes, incluso en silencio, han conservado su fe presenciarán milagros colectivos. Ciudades enteras podrán ser protegidas, hogares restaurados, familias reconciliadas. Polonia, si atiende la advertencia inicial, podrá volver a ser una luz para Europa, demostrando que un pueblo fiel puede convertirse en un muro espiritual contra la oscuridad. Otras naciones, que se vuelvan sinceramente a María, experimentarán una paz inexplicable en medio del caos global. Y dentro de la Iglesia, este será quizás el punto más delicado, porque la señal definitiva dividirá aún más los corazones. Obispos y sacerdotes que reconocen la verdad se convertirán en guías firmes, pero otros la rechazarán, generando confusión y escándalo. La gente común, sin embargo, será guiada directamente por la Madre, quien no permitirá que los fieles queden sin pastor. Tras la señal, el mundo se enfrentará a una encrucijada histórica. Por un lado, los pueblos se humillarán ante Dios y serán purificados. Por otro, las naciones endurecerán sus corazones y se hundirán aún más en la oscuridad. Esta separación no solo será espiritual, sino también visible en acontecimientos políticos, sociales e incluso ambientales. Y os invito a un acto profético. Escribid en los comentarios: mi nación elegirá la luz. Porque al declarar esto, no solo pedís vuestra tierra, sino que también intercedéis para que la promesa del triunfo del corazón de María se manifieste en el colectivo. Pero sepan esto: esta reacción de las naciones no será el fin, porque tras la señal definitiva y la elección de los pueblos, llegará un momento en que la persecución de los fieles se intensificará globalmente, como nunca antes. Será la prueba final, la última noche antes del amanecer definitivo. Y en el siguiente bloque descubriréis cómo será esto. Persecución global, como ya lo ha anticipado María en varias apariciones, y cómo su manto se convertirá en refugio para quienes no renuncien a la luz. Tras la señal definitiva, cuando cada corazón haya visto su propia verdad ante Dios, el mundo no permanecerá en silencio. Al contrario, la conmoción de la revelación despertará reacciones opuestas y violentas. Muchos se convertirán, pero otros, cegados por el orgullo, se alzarán contra los hijos de la luz con una furia nunca antes vista. Así comenzará la persecución global. No será solo burla ni desprecio. Será una persecución organizada y sistemática, con leyes, decretos y estructuras creadas para sofocar la fe. En algunas naciones,
llevar un rosario será motivo de arresto. En otras, pronunciar el nombre de la Virgen se considerará una incitación al odio. Se cerrarán iglesias, se derribarán crucifijos, se perseguirá a sacerdotes y se aislará a familias cristianas. Ese pequeño rebaño que eligió la luz será tratado como enemigo público. Y, sin embargo, esto era exactamente lo que María ya había advertido en tantas apariciones. En Fátima, habló de la persecución de la Iglesia. En Akita, dijo que obispos se levantarían contra obispos y sacerdotes contra sacerdotes. Ahora, todo se está cumpliendo ante nuestros ojos. La verdadera fe será atacada no solo desde fuera, sino también desde dentro. Habrá traidores, habrá escándalos, habrá dolorosas divisiones. Pero en este tiempo de oscuridad, el manto de María se hará aún más visible. Muchos serán testigos de liberaciones milagrosas, familias ocultas protegidas inexplicablemente, comunidades que rezan el rosario experimentando paz en medio del caos, gente común sostenida por señales extraordinarias. Será la confirmación de que, incluso en medio de la persecución, el Inmaculado Corazón es un refugio seguro. Y también será el tiempo de los mártires. Jóvenes, padres de familia, figuras religiosas y gente común darán la vida por su fe. La sangre derramada será la semilla del triunfo. El enemigo creerá estar ganando, pero en realidad solo estará alimentando la victoria ya prometida. Porque, como en todos los tiempos de la historia, la Iglesia florece en la sangre de quienes no temen perder la vida para ganar la eternidad. Y aquí os invito a un acto de valentía. Escribid en los comentarios: María, sé mi refugio en la persecución. Esta declaración es como levantar una bandera espiritual, eligiendo hoy de qué lado estarás cuando llegue la prueba. Pero cuidado, esta persecución, por dura que sea, no será eterna. Tendrá un límite fijado por el mismo cielo. Y cuando se alcance ese límite, el enemigo será derrotado de una vez por todas. Antes de eso, sin embargo, llegará una gran señal, gran milagro público, preparado por María como respuesta al dolor de sus hijos perseguidos. Y en el siguiente bloque descubriréis cómo será esto. Gran milagro prometido, donde se manifestará y por qué marcará el inicio de la caída de las tinieblas antes del triunfo de María. En medio de los tiempos más oscuros, cuando la persecución global de los hijos de la luz alcance su punto máximo y muchos crean que la fe ha sido aplastada, el cielo responderá de manera inesperada y abrumadora. Entonces vendrá el gran milagro público, anunciado discretamente en apariciones anteriores y esperado por quienes permanecieron en pie bajo el peso de las pruebas. Este milagro no se limitará a un grupo pequeño, ni podrá ocultarse ni manipularse. Será visible para todos, creyentes y no creyentes, y marcará la historia tan profundamente que nadie podrá decir, no lo vi. Imaginen multitudes reunidas, algunas en oración ferviente, otras simplemente movidas por la curiosidad o incluso la burla. Y de repente, en el lugar exacto profetizado, una señal luminosa que ilumina la tierra entera. Una cruz de luz brillante como el sol, pero suave como la luna, permanecerá suspendida ante los ojos humanos. Esta cruz no quemará ni herirá, sino que penetrará los corazones con una fuerza irresistible. Muchos caerán de rodillas, otros llorarán sin saber por qué, e incluso los más escépticos sentirán en lo más profundo de su alma que algo sobrenatural está sucediendo. Pero no será solo una visión en el cielo. El gran milagro vendrá acompañado de señales concretas en la tierra, curaciones de enfermedades incurables, reconciliaciones inesperadas, corazones endurecidos que de repente se abrirán a la fe. Las personas que se burlaron hasta el último momento sentirán el toque de María y reconocerán que no hay ciencia ni poder humano que pueda explicar lo que están presenciando. Este milagro no será un espectáculo, sino una respuesta a la sangre de los mártires, al rosario rezado en secreto, a las lágrimas de las madres que se negaron a abandonar su fe. Será el abrazo de María a la humanidad herida, un recordatorio de que el triunfo está cerca. Y, como con toda intervención del cielo, aquí también habrá división. Muchos se convertirán en masa, acudiendo a los sacramentos, pidiendo perdón y renovando sus vidas. Pero otros, incluso ante la cruz luminosa, endurecerán aún más sus corazones,
optando por negar la verdad que brilló ante sus ojos. La humanidad se verá, una vez más, ante una decisión ineludible: luz u oscuridad. Y te invito a sellar tu fe en este momento. Escribe en los comentarios: creo en el milagro de María. Esta declaración es más que palabras. Es un compromiso de permanecer en la luz incluso cuando el mundo se tambalea. El gran milagro será el preludio de la caída de las tinieblas. Aún no concluirá la historia, pero mostrará claramente que el fin de la noche está cerca. El enemigo, ya herido, desatará su furia final, pero la victoria ya habrá sido anunciada en el cielo y confirmada en la tierra. Y en el siguiente bloque comprenderás cómo, después del milagro, aún vendrán prueba final de la humanidad, el último ataque de las tinieblas, cuando parecerá que todo está perdido, pero que en verdad será solo la antesala del triunfo definitivo del corazón inmaculado de María. El gran milagro público reavivará la fe de multitudes, pero también encenderá la ira del enemigo. Quienes han elegido la oscuridad no aceptarán la derrota y, impulsados por una furia desesperada, lanzarán su ofensiva final contra los hijos de la luz. Este será el momento más oscuro de toda la historia de la humanidad. Prueba final, en el que cada alma estará llamada a mantenerse firme o perderse para siempre. Será un tiempo de silencio divino. Muchos mirarán al cielo y preguntarán: Señor, ¿dónde estás? La oración parecerá no tener respuesta. La fe parecerá frágil, e incluso los más fieles sentirán el peso de la tentación de rendirse. Será como un eclipse total del alma, en el que la luz parecerá extinguirse. Pero en verdad, será la purificación final. El fuego que separa definitivamente a quienes han elegido la verdad de quienes han abrazado la mentira. La persecución, ya intensa, se tornará brutal. Leyes globales contra los fieles, persecución explícita, arrestos, ejecuciones. Llevar un crucifijo será un delito. Reunirse para orar será visto como una conspiración. La iglesia herida parecerá completamente derrotada. Pero será en este momento cuando surgirán los santos más grandes, hombres y mujeres comunes que, sostenidos por María, resistirán hasta el final. La creación también reflejará esta confrontación. Cielos oscurecidos, señales de desastres naturales, mares embravecidos, vientos devastadores. Será como si la tierra misma participara en la batalla, gimiendo con dolores de parto. El mundo entero reconocerá que algo decisivo está sucediendo, incluso aquellos que prefieren negarlo. Pero María no dejará huérfanos a sus hijos. En el momento álgido de la prueba, su manto será un refugio invisible. Muchos contarán sueños en los que ven su figura. Otros sentirán una paz inexplicable en medio del dolor. Ella no impedirá que la prueba ocurra, pero dará a cada creyente la fuerza para atravesar el fuego sin perder el rumbo. Y aquí os invito a un acto de fidelidad. Escribid en los comentarios: María, resistiré hasta el final. Esta frase es como una promesa ante el cielo, un voto que te coloca espiritualmente entre aquellos que no cederán, incluso ante la oscuridad total. Esta será la última noche, la más larga y pesada. Pero como cada noche, tendrá un final. Y cuando llegue ese final, la oscuridad se disipará definitivamente, y el triunfo prometido desde Fátima se manifestará en todo su esplendor. Y en el siguiente bloque seréis testigos de cómo será esto: intervención abrumadora del cielo, el momento en el que el corazón inmaculado de María triunfará visiblemente, y la historia entrará en su aurora más brillante. La humanidad habrá pasado por la advertencia, los milagros, la persecución y la prueba final. El mundo parecerá sumido en el silencio, creyendo que el mal ha triunfado. Pero es en ese momento, cuando la oscuridad se vuelve insoportable, que el cielo intervendrá de forma aplastante. Un destello indescriptible aparecerá en el horizonte, no del sol ni de la luna, sino de la eternidad misma. Será una luz pura e irresistible que envolverá al mundo entero de una vez. La tierra temblará, los cielos se abrirán y todos comprenderán que ha llegado el fin de la noche. Y en el centro de esta luz estará ella, María, Madre de la Iglesia, Reina del cielo y de la tierra, el corazón inmaculado prometido como triunfo desde Fátima. El mal, ya debilitado, será derrotado definitivamente. Sus últimas máscaras caerán,
Sus últimas fuerzas se disiparán. Gobiernos, ideologías, persecuciones, todo se disolverá ante la abrumadora presencia del cielo. Será la victoria de Cristo, anunciada y preparada por la fidelidad de la Madre. La gente experimentará una paz sin precedentes. Las guerras cesarán. Las naciones enemigas se reconciliarán. Las familias divididas se reunirán. La Iglesia, purificada por el fuego de la persecución, renacerá más fuerte, más sencilla, más fiel. No será una fe de poder humano, sino de pureza espiritual, sostenida únicamente por la gracia y la verdad. Y la creación misma compartirá este triunfo. Los ríos volverán a correr limpios, los mares se calmarán, las tierras devastadas volverán a florecer. Será como si la naturaleza respirara aliviada, tras tanto tiempo gemir bajo el peso del pecado. En este tiempo de victoria, todos reconocerán la promesa cumplida. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y este triunfo no será solo colectivo, sino también personal. Todo corazón que haya permanecido fiel experimentará una paz interior indescriptible, como quien ha pasado la noche y ahora descansa a la sombra del amanecer. Y aquí os invito a sellar este triunfo en vuestro corazón. Escribid en los comentarios: el corazón de María triunfará en mi vida. Porque este triunfo no es solo futuro, comienza ahora, dentro de cada alma que se entrega a la Madre. Pero recuerda, esto es solo el final de un ciclo. El cielo ha ganado, pero la vigilancia persiste. La historia no termina aquí. Simplemente entra en una nueva fase, iluminada por la promesa cumplida. El reloj del cielo sigue corriendo, y nuevas señales seguirán surgiendo para mantener despierta a la humanidad. Después del temblor de tierra en 2027, muchos pensarán que la advertencia ha terminado. Pero la profecía es clara: la tierra tiembla primero, el cielo habla después. El terremoto será solo el comienzo. El verdadero impacto llegará cuando las señales dejen de estar justo debajo de nuestros pies y comiencen a brillar o desvanecerse sobre nuestras cabezas. Desde la antigüedad, el cielo ha usado el firmamento como un libro abierto. El profeta Joel dijo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. En el Apocalipsis, Juan describe estrellas que caen como higos verdes y un cielo enrollado como un pergamino. Y en muchas apariciones, María advirtió que habría señales extraordinarias en el sol, la luna y las estrellas, para que nadie pudiera decir que no. Fue advertido: estas señales no serán simples eclipses ni auroras boreales. Serán manifestaciones grandiosas e innegables que confrontarán a la humanidad con la misma disyuntiva: creer o burlarse. Habrá noches en las que el cielo se teñirá de rojo, lunas que parecerán sangrar, destellos repentinos de luz que cruzarán horizontes enteros. Algunos científicos intentarán explicarlo, pero en el fondo, incluso ellos lo sabrán. El cielo está hablando. Estas señales servirán para confirmar lo que el terremoto ya anunció: la humanidad debe cambiar su rumbo. Así como la tierra gimió, los cielos también clamarán. Un clamor silencioso pero irresistible que llegará a los ojos de todos los pueblos. Y será en ese momento que la división se hará aún más evidente. Algunos alzarán las manos en oración, reconociendo la voz de Dios. Otros cerrarán los ojos y se taparán los oídos, prefiriendo creer que es mera coincidencia. Y María, la mujer vestida de sol, estará presente como un signo entre los signos. Muchos verán su presencia en visiones celestiales, otros la reconocerán en milagros discretos, pero todos sentirán en su corazón que el manto de la Madre cubre a la humanidad en este tiempo de advertencia. Y quiero que ahora lo declares en los comentarios: Señor, abre mis ojos a las señales del cielo. Porque la profecía no es solo ver, sino interpretar, discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia y al mundo. Pero no se equivoquen, las señales en el cielo no vendrán para embellecer, sino para preparar. Serán el preludio de algo aún más intenso, un momento en el que la humanidad se enfrentará a una elección definitiva, no solo como individuos, sino como pueblos y naciones enteras. Y en el siguiente bloque comprenderás cómo se conectarán estos signos celestiales, la decisión final de la humanidad.
Un enfrentamiento inevitable entre la luz y la oscuridad que marcará los días posteriores al gran terremoto. Después del temblor de la Tierra en 2027 y de las señales que el cielo muestre, la humanidad no tendrá más excusas. El gran terremoto será solo el comienzo, las señales celestiales serán la confirmación, pero lo que viene después será aún más decisivo, el momento de la elección final. Este será un tiempo en el que no habrá lugar para la neutralidad. Cada persona, cada familia, cada nación será llamada a tomar una postura ante la luz o la oscuridad. Las señales no dejarán lugar a dudas, pero sí a la decisión. Porque Dios nunca fuerza, Él llama. Y la respuesta pertenece a cada corazón. Las Escrituras ya habían predicho que llegaría un tiempo en que el trigo se separaría de la paja. Este tiempo comenzará a desplegarse ante nuestros ojos. Quienes reconozcan las señales se arrepentirán con lágrimas, buscarán los sacramentos y acogerán a María como su refugio. Pero quienes la rechacen, incluso mientras el cielo clama, endurecerán aún más sus corazones, hundiéndolos en una oscuridad irreversible. Y la división será evidente. Familias enteras pueden salvarse con la oración de un solo corazón fiel. Pero también habrá hogares destrozados, donde algunos se arrodillarán ante la luz y otros se burlarán de ella. Este será el dolor más profundo, comprender que la elección es personal, y ni siquiera los lazos de sangre pueden forzar la decisión. Los gobiernos, presionados por el pánico popular, también estarán divididos. Algunos convocarán oraciones públicas, invocando la protección del cielo. Otros se endurecerán, intentando explicar o controlar lo inexplicable. La Iglesia, a su vez, vivirá su mayor enfrentamiento interno. Obispos y sacerdotes divididos entre acoger la señal o tratarla como una ilusión. Pero en medio de la confusión, María sostendrá a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los que siempre han creído. Este es el núcleo de la profecía. El terremoto sacude la tierra. Las señales celestiales nos abren los ojos, pero la decisión final recae en cada uno de nosotros. Y aquí está lo inesperado. La decisión no se tratará solo de creencias o palabras, sino de fidelidad hasta el final. Y ahora os invito a escribir en los comentarios: elijo la luz de María. Porque esta declaración es más que una interacción. Es un acto espiritual, una bandera izada en medio del campo de batalla. Pero aún no es el fin. Porque tras la decisión vendrá la prueba final. La persecución global de los fieles, un tiempo en el que el mundo intentará extinguir la luz de los elegidos, pero será precisamente en ese momento cuando María demostrará con mayor claridad el poder de su inmaculado corazón. Y en el siguiente bloque descubrirás cómo esta persecución global se manifestará y, como ya lo ha prometido la Madre, estará presente como refugio, aún en la noche más oscura. Después de la noche más oscura, después de la prueba final y la intervención aplastante del cielo, el mundo entrará en un nuevo tiempo. No será todavía la eternidad, pero será como un soplo de gracia, un periodo en el que la humanidad experimentará el triunfo visible del corazón inmaculado de María. Las naciones antes divididas comenzarán a reconciliarse. Los pueblos enemigos se unirán. Las familias destrozadas por la persecución volverán a unirse en oración. La paz no será simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de la luz, como un bálsamo derramado sobre las heridas de la historia. La Iglesia, purificada por el fuego de las divisiones y las persecuciones, florecerá de nuevo. Ya no será grandiosa en poder humano, sino hermosa en sencillez y fidelidad. Se buscarán los sacramentos con hambre espiritual, las iglesias volverán a llenarse y se rezará el rosario como nunca antes. Será un tiempo de renovación, un renacimiento de la fe, y la creación misma se unirá a este nuevo cántico. La tierra, que gemía con terremotos, hambrunas y catástrofes, comenzará a mostrar signos de equilibrio y belleza. Ríos limpios, campos fértiles, cielos serenos. Será como si toda la naturaleza respirara el alivio de la victoria de María. Pero esta nueva era no será solo colectiva, también será personal. Cada corazón que perseveró sentirá en su interior una paz indescriptible, la certeza de que la resistencia valió la pena. Será como beber de un manantial puro tras cruzar un desierto. Lo inesperado es que el gran terremoto de 2027 no se limitará a Latinoamérica,
será solo la primera de una serie de señales que ya se han anunciado y que ahora comienzan a alinearse ante nuestros ojos. El temblor de la tierra será solo la primera trompeta, la primera advertencia, pero no la última. Porque las señales que vendrán ya no vendrán de la tierra, sino desde el cielo, y cuando esto suceda, no habrá duda. Todo el cielo hablará a la humanidad. Destellos inexplicables, lunas ensangrentadas, cruces luminosas que cruzan los horizontes. Todo lo que parecía leyenda o metáfora comenzará a hacerse realidad ante los ojos del mundo.